Argentina conmemora este miércoles una nueva marcha del movimiento Ni Una Menos que reclama medidas efectivas contra la violencia de género y los feminicidios. Esto cuando la cifra de asesinatos contra mujeres por razones de género durante 2025 fue la más baja en 8 años. Pero lejos de ser un número menor, los datos oficiales indican que una mujer fue asesinada cada 44 horas por razones de género. Conectamos en Buenos Aires con Natalio Cosoy, corresponsal de France 24. Natalio, buen día. Los últimos casos de feminicidio en las últimas semanas han provocado nuevas olas de rechazo en Argentina. ¿Qué nos dicen estos números de los feminicidios sobre la situación para las mujeres en Argentina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero quiero decir que Argentina está conmocionada en estos días, especialmente por un caso, el de Agostina Páez, una niña adolescente de 14 años, cuyo cuerpo apareció el sábado en un descampado en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Había estado una semana desaparecida. Hay un hombre imputado de femicidio, como se llama aquí en Argentina este tipo de crimen. Es un hombre que se llama Claudio Barrelier, de 33 años, que tenía un vínculo con la madre de la víctima, había sido aparentemente pareja de ella. Además es alguien, y esto es importante, que había estado detenido en 2025 unos 20 días por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra una expareja. Salió bajo fianza y por eso también hay algunas críticas hacia la policía y hacia la justicia de Córdoba, por un lado, por no haber tenido en cuenta la peligrosidad que podía representar este hombre, pero también porque se demoró un poco el inicio de las investigaciones que finalmente dieron con el cuerpo de esta adolescente. Y en el contexto justamente del Ni Una Menos, que este miércoles cumplirá 11 años, recordemos que ese movimiento empezó en 2015, catalizado, si se quiere, por otro caso de una niña adolescente de 14 años, justamente la misma edad que Agostina Páez, que fue hallada muerta, fue asesinada ese año. Y sobre el tema de las cifras hay un dato importante. El gobierno salió a dar estas cifras, pero son cifras que son cuestionadas desde los sectores del feminismo que hacen seguimiento a las causas de femicidio. Hay una ONG muy reconocida que hace seguimiento de estas causas, que se llama la Casa del Encuentro, que tiene una estadística propia. Su estadística da otros datos, sigue dando aproximadamente un caso cada 30 horas, no cada 44 horas. También en un comunicado que emitió tras el caso de Agostina Páez, la Casa del Encuentro dijo que contabiliza desde ese primer Ni Una Menos de 2015 3.073 víctimas de femicidios, que se elevan a 3.424 si se suman lesbicidios, transfemicidios y lo que se llaman femicidios vinculados. Por otro lado, lo que señala esta ONG en lo que tiene que ver con la discrepancia que tiene con las cifras que dieron a nivel oficial, es que en el caso oficial no se contabilizan casos que no se hayan judicializado, y también en algunos casos sí, en el marco de la investigación judicial no se lo caratula como femicidio, aunque tal vez sí podría serlo, no se tiene en cuenta, y por eso veo una discrepancia y dice que sigue siendo un problema. De hecho, la ONG ha sido muy crítica en un comunicado que sacó con el gobierno actual. Dice lo siguiente, me gustaría citarlo, que la negación de género como categoría de análisis, que es algo que aparece en el discurso oficial, el incumplimiento de leyes y tratados internacionales y la desfinanciación y eliminación de programas y políticas públicas para la protección y prevención de las violencias y la falta de acceso a la justicia de las víctimas, dicen ellas, nos pone en riesgo permanentemente. Estas son críticas que han aparecido desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Particularmente, tal vez una de las más fuertes es la desfinanciación de programas de protección y acompañamiento y prevención de la violencia de género. Y no es el único caso, el de Agostina Páez, que surgió en estos días. Se conocieron otros dos casos, uno de la provincia de Misiones, en el noreste del país, donde Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años que había desaparecido en una localidad de allí, fue hallada muerta el jueves pasado en una construcción abandonada, y otro de Noelia Carolina Romero, de 30 años, que fue asesinada en su propia casa el sábado pasado, cuando su novio la tomó de rehén. Ella había llamado
a los servicios de emergencia para que la fueran a rescatar, pero no llegaron a tiempo. Cuando llegaron ya había sido asesinada. Así que la problemática de los femicidios, más allá de esta discrepancia sobre las cifras entre lo que dan desde el gobierno, las cifras oficiales, y lo que dan desde las ONGs y desde el sector civil, es una problemática que sigue. Yo creo que Ni Una Menos veremos una manifestación importante, sobre todo de vuelta catalizada por estos casos que aparecieron en los últimos días en Argentina. Sin duda, Natalia, un panorama muy sombrío. Vamos a cambiar de tema. Hablamos de esa tensión entre el presidente Javier Milei y la Iglesia Católica en medio de la posibilidad de que el Papa León XIV viaje a Argentina como parte de una visita a Sudamérica, pero que aún no tiene fecha confirmada. Así es, no tiene fecha confirmada. El presidente Javier Milei en los últimos días volvió a decir, sugirió que es muy posible y que está muy cerca la posibilidad de esta visita para el mes de noviembre. El Vaticano todavía no ha confirmado esta posibilidad, pero apareció entusiasmado Milei diciendo eso, y también hay un acompañamiento desde Cancillería tratando de empujar que esto se concrete. Lo curioso es que a la vez hay una tensión entre la Iglesia Católica Argentina y el gobierno de Javier Milei. La Iglesia Católica Argentina muy influenciada por lo que había sido el papado de Francisco, un papado muy volcado a la cuestión social, versus un gobierno muy enfocado en una idea muy liberal, una ideología muy liberal y muy individualista, que además pone mucho foco en unas cuestiones del orden y el control a nivel social, y en paralelo, como decía, liberalismo a nivel económico. Lo que sucedió primero fue la semana pasada, el 25 de mayo, en el marco del Día de la Revolución de Mayo, que se hace un Te Deum en la catedral todos los años con un discurso del arzobispo de Buenos Aires, que en este caso es Jorge García Cuerva. Él llamó a terminar con la división y la polarización y a reconstruir el tejido social en Argentina. Habló de acuerdos fundamentales que necesita el país, el bien común, el diálogo, la amistad social, la esperanza, y pidió terminar con el sálvese quien pueda. Es interesante porque en todo esto aparece la idea, que es muy resistida por Javier Milei, de la justicia social. El presidente es muy crítico de esto. La Iglesia es prácticamente uno de sus valores centrales, sobre todo en estos papados, en el de León XIV y en el que había sido el de Francisco. Todo esto lo decía frente al presidente Javier Milei y miembros de su gabinete que estaban presentes en la catedral. Habló también de los haters, los odiadores de hoy, sentados frente a sus computadoras en los escritorios, cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer lo que llamó el arzobispo terrorismo de redes, descalificando y difamando. Y es cierto que en las redes sociales muchas voces cercanas al oficialismo son muy violentas en su discurso. Inclusive el propio presidente muchas veces usa palabras muy duras y muy violentas en redes sociales. Eso sí, en este caso Milei, tal vez esperando la visita del Papa y para no tensionar con el Vaticano, no polemizó con el arzobispo, lo dejó pasar de cierta forma, dijo que era una opinión, que era razonable y demás. Hubo algunas voces cercanas al gobierno que sí fueron más críticas, y luego este fin de semana volvió a haber una crítica desde otro sector de la Iglesia. La Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes expresó su preocupación por el aumento del rechazo infundado y arbitrario hacia personas migrantes en la frontera, y en general porque se han incrementado las acciones de este gobierno sobre los migrantes en Argentina.